Disculpen que no les pude contar el resto de la historia de cómo me contactaron. Lo que pasa es de que ay, me siguieron saliendo las ojeras. Estoy trabajando al respecto con biodescodificación. Y bueno, lo que recuerdo es de que después del incidente de Irlanda, bueno, antes de eso, muchos años yo había hecho un ejercicio por Paulo Coelho, en el cual te dice que si tú quieres encontrar algo, si hay un mensaje que exista para ti de tus guías o algo que necesites saber, bueno, entras en meditación y te imaginas que estás en una iglesia gótica, atraviesas la nave y del lado izquierdo, casi antes de llegar al altar, te imaginas que una puerta la abres y bajas unas escaleras de caracol hasta llegar a una biblioteca muy antigua. Y ahí buscas dentro de todos los libros que haya, vas a tomar uno, el que te llame la atención. Lo abres y las imágenes que aparezcan en ese momento están relacionadas con algo que tú necesitas saber. Lo que es curioso para mí es de que esto yo lo hice mucho antes de ir a Irlanda, nada más que ahorita me acabo de acordar. Me acuerdo que lo abrí el libro y se me hizo muy raro porque de repente vi un extraterrestre así tipo como los grises y otro tipo como ponen a los mangas así rubios con los ojos muy largos y un feto, o sea, como un bebé. Y a mí me sobresaltó porque yo iba con la idea de preguntar algo bobo de alguien que me gustara, de algún novio, algo así. Y me salió eso, entonces dije, ay caray. Bueno, y luego pasó lo de Irlanda. Y después, o sea, como en aquel entonces, y para quienes no hayan visto el video de Irlanda, les voy a dejar el lazo en el comentario, en la cajita de comentarios. En aquellos entonces, la única información que teníamos sobre los extraterrestres es de que eran malos, de que venían a apoderarse de ti, los únicos que habían eran los grises, o otros, sí, o sea, yo nada más conocía grises y ojones, así, los decíamos los de hormigas. Para nosotros esos eran los extraterrestres y siempre venían a abducirte, a hacer experimentos, etcétera. Y resulta y resulta que en aquel entonces yo estaba trabajando para Continental Airlines y nos fuimos a hacer unas prácticas, siempre íbamos a New Jersey y luego fuimos a Houston, pero bueno, las primeras veces siempre fueron a New Jersey y realmente el lugar era como ponían en los expedientes secretos X, porque estábamos a las afueras de la ciudad. Había una carretera donde no había nadie, una gasolinera por ahí. El hotel está muy bonito por dentro, pero pues era como un rectángulo, así una cajota. Y por ahí el mall. Y de hecho cuando íbamos a ir a Nueva York nos dije, no, pues se salen y por allá en tal lugar se para el camión. Pero no había ni un reviews ni nada, un letrero o algo que dijeras, aquí se para, ¿no? Nos pusimos porque ahí había gente que esperaba y ahí se paró el camión, efectivamente, a la hora que habían dicho, aunque no estaba anotado. Pero esa es otra historia. Me acuerdo que estaba yo en mi cuarto, nos ponían generalmente por dos, y estaba yo con mi colega y yo. Y estábamos platicando, creo que ella había salido de bañarse o algo así. Y entonces, o sea, ni siquiera estamos hablando de extraterrestres ni nada. Y de repente yo veo que se dejan venir dos seres gigantescos, o sea, bastante altos. Yo les llegaría, yo creo que como, pues más abajo del pechillo. Pero yo nunca había visto seres así. Eran con rasgos como muy angulosos, la piel muy pálida, los ojos grandes, pero así tipo manga. Eh, pero lo que me llamó la atención, además de que sus labios eran muy finos, que la ropa que llevaban era como color metálica, pero no así como los ponen, o sea, no, realmente no sé cómo describir. Porque pasó muy rápido, pero no era ropa que yo hubiera visto y lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, que eran de un color casi blanco desleído, no eran azules, eran, o sea, clarísimos y la boca así bien finita, nada así como nosotros que tenemos diseñado, no, bien fino, bien pálidos y el pelo súper platinado. Y pasaron así y bueno, pues resulta que se dejaron venir esos seres gigantes, bueno, gigantes para mí, yo estoy chiquita, pero aún así eran muy, muy grandes. Y a mí me sorprendió, yo me las quedé viendo así, porque literalmente atravesaron al cuarto donde estábamos, o sea, me atravesaron a mí y siguieron caminando. Y fue tan claro que le digo a mi compañera, le digo, oye, ¿no los visteis? ¿Ver a quién?
Y le digo, a los dos seres que pasaron, no le hubiera dicho, se puso histérica. ¡Ay, qué horror! Que nos van a hacer algo, que no sé qué. Le digo, mira, si nos hubieran querido hacer algo, ya no estaremos aquí. O sea, o sea, somos como hormigas para ellos, o sea, ni siquiera nos pelaron. Ahora pienso que lo que sucedió es de que se han de haber interferido en nuestros campos o nuestras realidades, no sé, porque ni siquiera nos pelaron. Bueno, pues ahí quedó eso. Y dije, bueno, hay otra variedad de extraterrestres. Después cuando hablé con mi mamá respecto a lo que ella había visto en Irlanda, por cierto, la tengo que entrevistar para que les cuente. Ella sí había visto muchos extraterrestres cuando estábamos en la especie de anfiteatro donde nos abducieron. Vio como sentados así en gradas montones de seres muy diferentes. Y yo no lo recuerdo, entonces yo me interesé, a ver, cuéntame, porque yo quería saber cómo eran ellos, porque yo solo sabía de los grises, las caras de hormiguitas, como les decíamos. Entonces, pasó el tiempo, después, anterior a esto me estoy acordando, pero no fue un encuentro así cercano. La primera vez que yo recuerdo haber visto algo era yo niña y estábamos salimos a la calle, era ya de noche y todos los vecinos, miren, miren, un alien, un alien, una nave, una nave. Honestamente yo solo veía un puntillo que hacía así, pero todos los vecinos estaban en la calle, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos. Después, yo me acuerdo que cuando salía a limpiar a los perros que están en la azotea durante muchos años, sí veía esas especies de puntitos como una estrellita que tenía, que iba de un lado para otro. Y yo sí decía, bueno, pues si son extraterrestres no se van a marear. O porque andan así, o sea, bueno. Ahora quiero entender que eso es porque como ellos no se desplazan con combustible, ellos no se desplazan, tienen muchas maneras de desplazarse. Pero una de ellas, aunque es complicado para nosotros entenderlo, es como con el poder de la intención, es decir, que ahorita deciden estar aquí y quieren ir después allá, y como no tienen resistencias como tenemos nosotros, que dicen, ay, pero ¿cómo vas a estar aquí y luego allá? O sea, te vas a materializar así. No, es un proceso diferente que al no haber resistencias les permite desplazarse inmediatamente hacia otro punto. Quizás eso explicaría por qué nosotros vemos esos patrones totalmente tontos, porque parecería, cualquiera parecería que se marearía si hace pum, 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 digo, van a vomitar, pero bueno, no es el caso. Entonces, y en otra ocasión recuerdo cuando estaba en la secundaria que íbamos en el coche y el cielo estaba totalmente despejado, sin nubes, y vimos una especie como, se veía así de este tamaño, como un cigarrito, a mí no se me olvida, en el cielo. Le digo, mira mamá, íbamos mi mamá manejando, luego iba mi hermano atrás conmigo. Y el cigarrito estuvo ahí y de repente se fue. Entonces, pues bueno, pero esos eran los que yo he visto de lejos, así de cerca, no. Entonces, después de eso, pues pasó el tiempo, yo me casé y me acuerdo que fue como casi al año de casada. Nos cambiamos de departamento y estábamos en el cuarto nuestro apartamento era muy bonito, le entraba mucha luz. Y como era un edificio en el centro, donde estamos rodeados de abogados, pero los fines de semana no había nadie porque no iban a trabajar. Entonces, tenemos todo el edificio para nosotros y era muy tranquilo. Entonces me acuerdo que nuestra recámara era bastante grande con una ventana del lado izquierdo. Y me acuerdo que yo estaba dormida y de repente lo clásico, ¿no? La parálisis del cuerpo, que te quedas ahí toda torcida, hasta sientes que la lengua se te tuerce, los ojos se te van para atrás y lo único que te funciona es el cerebro. Entonces me acuerdo que pues me angustió y en lo que empiezo a abrir el ojo veo aquí pegado, bueno, no aquí, pero un poco así a esta distancia, un ser humanoide con cara de mantis religiosa. Se habrán imaginado el brinco que pegué porque yo ni siquiera sabía que esos seres existían. Y recuerdo que me vi como si hubieran creado, no sé si vieron la película de E.T., cuando Elliot llega y que está, a su casa la encerraron como en plásticos, así para aislarla. Así vi mi cuarto, total, yo no sé si era realmente mi cuarto, si un holograma o qué, pero yo vi que mi esposo estaba dormido, pero yo lo vi lejos, yo no lo recuerdo, yo lo que recuerdo es de que había como atrás unos
sí, como dos o tres seres similares, nada más que los colores eran diferentes. Este estaba más como gris oscuro, sí, no gris oscuro, pero como gris. Este, y sobre todo, a mí lo que me llamó la atención es de que lo tenía aquí muy cerca, sus ojos grandes y todo, y a mí me dio miedo por lo desconocido. Yo no sé qué nos estaban haciendo, porque es como si nuestro cuarto lo hubieran aislado, así como una especie, no tenía plásticos, pero yo lo veía así como aislado, y allá a lo lejos, los dos, tres seres que estaban ahí similares trabajando con algo. No sé qué estaban haciendo. Yo al abrir los ojos y al darme cuenta de eso, como que después desapareció y yo sí me angustié y le platiqué a mi familia porque, bueno, a los más allegados, porque sobre todo en aquellos años, eso ha de haber pasado como en el 2001, finales del 2001, pues la gente no estaba tan abierta como ahora. Y a mí me angustió, yo ni siquiera sabía que había ese tipo de seres. Después lo que supe es de que este tipo de seres mantis, hay unos, bueno, obvio, hay polaridad doble, hay los que pues sí hacen cosas no muy simpáticas y hay otros que al contrario son conocidos por su buena voluntad, por ser muy chistosos, muy agradables. Honestamente yo no sé qué me hicieron, yo el único recuerdo que tengo es el miedo que yo tuve hacia ellos. Yo no recuerdo haber sentido miedo de que ellos me estuvieran haciendo algo a mí. No, no lo sé. Lo que sí, pero eso será parte de otra historia del programa de hibridación del acuerdo que existió para salvaguardar una nueva raza, de la cual nosotros somos los padres y la raza se llama Esasani, pero eso les hablaré en otro capítulo, porque hay casi 45% de la población humana que aceptó formar parte entre hombres y mujeres de este programa de hibridación, pero esa es parte de otra historia. Actualmente, en cuanto a cómo me contactaron después de este episodio, pues sí, como que yo me cerré un poco porque yo decía, bueno, es que me abducieron con qué objeto. Ah, no lo entendía. Y pues bueno, la próxima vez les voy a seguir hablando de cómo fui modificando mi percepción y de cómo sé que no en la vida que viene, sino en la próxima voy a estar trabajando, voy a ser coreana porque ya me vi, tuve una experiencia maravillosa y voy a estar trabajando en el programa de contacto extraterrestre. Yo actualmente me encantan los idiomas, de hecho fui la primera persona de graduarse en el centro de idiomas con todos los idiomas que daban. Me gradué de, no español, me gradué de francés, italiano, alemán, ruso, aprendí náhuatl y también tomé el curso de holandés que estaban dando disponible. Entonces, sé que esta facultad que tengo con los idiomas no es algo de esta vida, es porque son los recuerdos akáshicos que voy trayendo de mis vidas pasadas, de haber estado viviendo en esos países, les iba a decir planetas. Y pues bueno, les exhorto a ustedes a que se pregunten qué encuentro, cómo los han contactado ustedes. Tengo anécdotas maravillosas que contarles y tips que darles para que no tengan miedo y para que atraigan los contactos que ustedes desean, porque son maravillosos. Hasta luego, gracias por escuchar.